Estás escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. Mira a tu alrededor, mira qué lindos que son. Somos hermosos. Así que quiero darle un aplauso a esta hermosa iglesia. Gloria a Dios. Amén. Y pensando en la Pascua, pensando en toda esa última semana del Señor Jesús, que para nosotros es una victoria y para nosotros es gracias al sacrificio de Cristo que hoy tengo vida y puedo disfrutar de una salvación en Cristo Jesús. Para Él fue la peor semana de su vida, ¿no? Y como venimos hablando en el mes de marzo, que ya termina, wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero pasa el tiempo y nos volvemos más jóvenes, ¿no? Viejos son los trapos, le decía alguien hoy. No, somos cada vez más jóvenes. Y como recordamos, el domingo de Palmos o de Ramos, o como se llama, es interesante porque el pueblo que recibía al Señor Jesús, que hizo toda esa fiesta, en realidad ellos esperaban un Mesías reinante. Y es extraño porque esos mismos que lo alababan y decían el rey Hosana, fueron los que gritaron crucifíquenle. Entonces, no es necesario hacer tanta fiesta si no tenés fe. Porque la fe en Dios mueve montañas. Y ese momento tan histórico que fue profetizado y que el Señor lo tenía que cumplir y sucedió, el Señor Jesús nunca lo festejó. Al contrario, porque sabía con qué corazón hacía esas personas esa gran fiesta. Es interesante. Y ocurrieron muchas cosas esa semana previa a la crucifixión. Y quiero hoy detenerme, justo está tan lindo decorado, ¿no? Estoy en el medio de un jardín. Estoy escondido. Fui pastor de jóvenes muchos años y un amigo mío tenía un dicho que decía, si una chica te lleva al oscurito no va a ser para cantarte un corito. Entonces acá, ojo con lo que hagan. Esos dichos de pastores de jóvenes que uno tiene, ¿no? O un chico, ¿no? Cualquiera de los dos. Tenga cuidado. Muy bien. Y estaba en un jardín. Quiero hablarte justamente de Getsemaní. De la peor noche de Jesús. La noche que estuvieron la cena, tuvieron ese tiempo que compartieron. Y después vino Getsemaní. La victoria antes de la cruz. Y quiero que me acompañen conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 36 al 44. Esta noche, ¿cuántos tuvieron una noche terrible? Una noche que no me quiero acordar de esa noche. Esa noche fue para el olvido. Bueno, esta era una noche parecida, pero peor. Una noche dura para Jesús, muy difícil, muy complicada. Y la leemos en los 3 evangelios y aún en Juan también tenemos la historia. Pero la quiero leer en Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice así: entonces Jesús fue con ellos al huerto de olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. Entonces Jesús se llevó a sus mejores amigos, a sus amigos más cercanos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan. Y comenzó a afligirse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué significa? Quédense y oren conmigo. Manténganse despiertos, no se duerman. ¿Ok? ¿Me siguen? Versículo 39, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro a tierra mientras oraba. Y él decía, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y ahí está, vamos. Versículo 40, luego volvió a los discípulos y los encontró orando. ¿Dice eso? Durmiendo.
Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo tan siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús le dijo por segunda vez eso y oró. Padre mío, si no es posible que pase esta copa a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Versículo 43. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró orando fervientemente. Durmiendo otra vez, ¿puedes creer? Cuando le decía a tu hijo, vestite que nos vamos, y no, vestite que no, vestite, te dije, no, y saca la chancla de poderosa y termina vistiendo. Y los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos, así que fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo, duérmanse, descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias, Señor, por esta hermosa tarde que podamos compartir juntos. Te pedimos que tu Espíritu nos hable, que nos ministre, que tu palabra pueda dar el fruto para el cual la envías, Señor, y nuestros ojos sean abiertos. Si hay corazones, Señor, que están por primera vez, que puedan sentir tu palabra, tu Espíritu en esta tarde, Señor, y puedan ser convertidos, puedan ver su pecado y sean perdonados. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Amén. Tenemos esta noche difícil del Señor Jesús, Getsemaní. Y Getsemaní significa o quiere decir molino de aceite. No era sin duda era un huerto de olivos, ¿no? Donde había muchos olivos, al que Jesús tuvo el derecho de entrar, porque en realidad esos eran lugares cerrados o jardines cerrados. Entonces seguramente el Señor Jesús tenía algún que otro amigo y le prestó el jardín para que él pueda estar en esa noche. No era como algo público que se podía pasar la noche, era un jardín que seguramente el Señor Jesús conocía al dueño y le permitió estar esa noche ahí, prestándole este huerto, este monte de los olivos que se retiraba para orar. Entonces ahí estaba el Señor Jesús en esa noche, en estos versículos que leímos. En un desierto de odio todavía había un oasis de amor, porque lo acababa de traicionar Judas, habían terminado la cena y él sabía que en cualquier momento venían y empezaba el peor día de su vida. Y ya empezó a experimentar en ese momento cuando él fue a orar a Getsemaní. En ese momento donde iba a suceder muchas cosas, él pudo encontrar un lugar para estar con el Padre. Entonces, en medio de una gran persecución para arrestarlo y enfrentar la cruz, Jesús se encuentra en ese lugar. Jesús está en Getsemaní. Momentos antes de enfrentar semejante atrocidad, semejante castigo, vergüenza y muerte de cruz. El Señor Jesús iba a empezar un sinfín de diferentes, de pasión, ¿cómo es la palabra? Se me fue la palabra. De atrocidades en su cuerpo, y no solo su cuerpo, sino su alma, sus sentimientos completamente. Entonces, esta era la última tentación para no ir a la cruz. Y es interesante porque la primera tentación fue en el desierto, la segunda tentación fue con su mejor amigo Pedro, que le dijo no vayas a la cruz, y esta tercera tentación, ¿con quién era? Con él mismo. Porque Jesús fue 100% hombre. Eso es lo que tenemos que entender. Él fue hombre. Por eso nosotros y cada uno de nosotros podemos sentirnos reflejados en él. Él fue 100% Dios, pero a su vez fue 100% hombre y tuvo que luchar con sus sentimientos. Porque ¿qué persona a los 33 años y moneda quiere morir? Y más aún una muerte de cruz. Entonces él encontró su lugar en Getsemaní, estando ahí, en ese huerto, en ese momento crucial antes de la cruz. Él luchó con su humanidad y se fortaleció en Dios para enfrentar y cumplir con la voluntad del Padre, que era la cruz. Y siempre, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que luchar conmigo mismo. Por eso el salmista decía, alma mía, ¿por qué te abates?
Porque nuestro sentimiento y nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas. Entonces, por eso debo someterlo a la voluntad del Padre. Y ahí estaba el Señor Jesús. Adelante estaba la cruz. Adelante estaba el peor sufrimiento que un humano puede vivir o experimentar. Nadie ha pasado por esa tortura más que el Señor Jesús. Y eso se encontraba ahí adelante. Y el huerto de Getsemaní, ese monte de los olivos, era oscuro, estaba de noche, no había luz como tenemos hoy. ¿No? Entonces, claro, podías escaparte fácilmente, pero él nunca se escapó. Y lo que veo en este momento histórico de la humanidad, lo que podemos aprender del Señor Jesús es que hubo obediencia en la agonía. Dice estos versículos que leímos recién, su alma muy triste hasta la muerte. El Señor Jesús empieza en un estado de depresión total. Vos estuviste deprimido, él estuvo más. Por eso Él sabe lo que sentís cuando estás en depresión. Porque dice que caían como grandes gotas de sangre, ¿no? Y eso científicamente habla de una transpiración que el cuerpo ejerce cuando algunas hormonas van trabajando a través del estado de estrés. Es un estrés tan alto que tiene efectos en el cuerpo. Entonces el Señor Jesús estuvo deprimido y estuvo estresado a tal punto que transpiraba eso. Era una noche dura. Diga conmigo, una noche difícil. Si vos estás estresado porque no te alcanza la plata, Jesús estuvo estresado porque iba a experimentar la atrocidad más grande que puede experimentar cualquier ser humano. Pero él, en esa agonía, cuando comienza la agonía, comenzó a entristecerse, a sentir gran angustia. Lucas le dice agonía, que significa conflicto. Él empieza a tener un conflicto en su interior. Él empieza a sentir no solo su humanidad, sino que empieza a empezar a sentir todo el pecado de la humanidad. Porque Él es vida y tenía que experimentar la muerte. Muerte que era mía. Y Él estando en vida y Él ser vida ocupó mi lugar y tenía que experimentar muerte. Y ahí estaba, orando en ese conflicto. No se trataba de un dolor corporal o tormento del exterior, sino algo interior. Dice Juan en 11:33, el detalle dice, se estremeció interiormente. Y estas palabras tan gráficas, comenzó a estar sumamente triste y en gran consternación. Había un peso en su cuerpo, en su alma tan fuerte. Él sabía que Judas se acercaba para entregarlo a sus enemigos. Él sabía y era dolorosamente consciente de que Pedro lo iba a negar. Él era consciente de que el Sanedrín lo iba a condenar, que Pilato lo iba a sentenciar, que sus enemigos se iban a burlar de él, que los soldados finalmente lo iban a crucificar. Él era consciente de todo lo que venía. No cabe duda que todo esto estaba incluido en ese pesar y el peso de nuestro pecado, el peso de mi muerte. Jesús sabía que todo esto le esperaba. Él estaba ahí. La cruz estaba a la vuelta de la esquina. Pero en medio de esa agonía, en medio del dolor, hoy escuchamos acerca de la obediencia. Cuando el ser obediente me produce dolor, cuando el ser obediente me va a producir un dolor, ¿no? Alguien dijo, y me gustó esta frase, dice, la salvación del mundo estaba en peligro en el huerto de Getsemaní, porque aún entonces Jesús podría haberse vuelto atrás y el propósito de Dios se habría frustrado. Pero aún en medio del dolor,
Él dijo, Señor, que se haga tu voluntad. A veces no es agradable, a veces no es tan divertido, a veces uno sufre por causa del evangelio. Pero uno dice, Señor, que se haga tu voluntad. Y Él estaba ahí. Él dijo, si es posible, líbrame de esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieres. Y Lucas 22:43 relata que vino un ángel del cielo y le fortaleció. Y puede ser, lo podemos considerar como Dios le estaba dando las fuerzas para llevarla esa copa a la boca y tomarla toda. A veces hay caminos que tienes que atravesar, pero cuando estás en ese Getsemaní, de rodillas y con un corazón sumiso y obediente a Dios, Él te va a dar las fuerzas para que atravieses cualquier dificultad, problema, agonía, angustia, enfermedad que te toque atravesar en este mundo. Amén. Y esto nos da una lección acerca de la obediencia, es aceptar lo que no podemos comprender. Hay cosas que no podemos entender. Hay cosas que no podemos comprender. A cada uno de nosotros que nos suceden cosas. Entonces, la fe es cuando nuestra fe se pone a prueba hasta el último punto, hasta el último límite. A veces nos gustaría otro camino. No puedo entender por qué me toca vivir esto. No puedo entender. Pero sí podés entender que hay un Padre amoroso que está ahí, que te va a dar la fuerza para que camines, que te va a dar las fuerzas para que lo atravieses y para que agarres esa copa. Cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana, cada uno de nosotros en tu vida, tenemos que aprender o tenemos nuestro propio Getsemaní. Pero lo que tenemos que aprender, cada uno de nosotros, es a decir, hágase tu voluntad. Segundo, fidelidad en la oración. Déjame leer de estos versículos otra vez, del versículo 40 y 42 de este mismo capítulo. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró, ¿cómo leímos? Dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan en la tentación. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó segunda vez y oró. Y cuando regresó de nuevo donde estaban, ellos los encontró dormidos porque no podía mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. ¿A cuántos? Fueron los 12. Y él le dijo a 3. ¿Qué les dijo? Hey, vengan conmigo. Estoy mal, ¿eh? ¿Te dijo eso? Estoy mal. Así que está bien, si el Señor Jesús dijo que estaba mal, vos lo podés decir también. No es necesario que te pongas una careta y dice, todo bien, pastor. No, estoy mal. Estoy triste hasta la muerte. Wow. Él se llevó a los amigotes. Ahí fue, Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo. Es bueno que en momentos difíciles tengamos gente cerca. No le diga a nadie que estoy enfermo. No le diga a nadie que estoy así. No, hermano. Es bueno que en los momentos de Getsemaní difíciles te rodees de personas. No te aísles. Y no es que queremos que hagan nada en particular. Ni tampoco que ellos nos hablen o nos sermoneen, ¿no? Sino que estén. El Señor Jesús se lo acercó para que estén con Él. Ellos no tenían que hablar, ellos no tenían que decir nada, solo estar. Y es bueno cuando está difícil, sabes que tenés a alguien, está ahí sentado al lado tuyo mudo, parece una estatua, pero está. Pero lo tengo a Él. ¿Y qué hace? Nada, pero está. A veces necesitamos gente que esté. Porque a veces las palabras sobran. Y las palabras se las lleva el viento. Pero está.
Y ellos estaban, fíjate, los 3 amigos se durmieron. Y es extraño esto, ¿no? Porque Pedro decía, voy con vos hasta la muerte, estoy con vos. Todos decían esto, ¡ah! Y se durmieron. Una vez que Jesús le pidió algo, ¿qué pasó? Se durmieron. Pedime lo que sea, Señor, yo voy con vos. ¿Te puede quedar despierto 1 horita? Sí. ¿No? Parecemos ya cuando entramos a los 40 que te sentás en el sofá y estás mirando la tele. Sí, ¿qué te pasa? Dale. Algunos le agarra el espíritu de relajación los miércoles en la reunión de oración. Se quedaron dormidos. Jesús no les pidió que mueran por él. Jesús le dijo, quédense despiertos un rato. Oren conmigo. A veces nos toca estar solos, Dios y nosotros. Porque la oración fue Jesús a Dios. Y a veces tenés que ir vos a Dios. Tu oración no la puede hacer el otro. Vos viniste hoy a Cristo. Alguien te trajo, pero es tu relación con Dios. Es tu salvación con Dios. Es tu oración con Dios. No te vas a salvar porque tu esposa va a la iglesia. No te vas a salvar porque tu esposo va a la iglesia. Te vas a salvar porque vos tenés una relación con Dios. Y porque tenés un encuentro con Cristo. Jesús le dijo, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. A veces podemos estar físicamente despiertos, bien atentos, pero caemos en tentación. ¿Por qué? Porque si mi alma y mi espíritu está dormido y no está despierto y no está alerta y vigilante, entonces nunca voy a vencer la tentación. El estar en oración hace que mi corazón, mi espíritu esté atento. Y Jesús le dijo, oren, ¿Y qué pasó con ellos que hicieron? ¿Oraron? No. ¿Y qué pasó? Cayeron en la tentación. Pedro negó a Jesús. Los otros huyeron. Ahí está. La tentación de ellos en ese momento era ser infieles a Jesús. Y Jesús le dice, miren que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le está diciendo, si yo estoy orando porque se me avecina una gran prueba, ¿cuánto más ustedes, muchachos? Porque Él estaba orando. Él estaba con el Padre. Lo único que te da la fuerza de resistencia y que te da la victoria es tu relación con Dios. Es tu relación con Jesús. No hay secreto, no hay aceite mágico, no hay platita que pongas. Es tu relación con Jesús. Es tu momento devocional con Él. Es cuando te acercas a Cristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es Cristo quien hace el camino. Pero sus ojos estaban cargados de sueño. Era de noche, era de madrugada. Y Jesús experimentaba la misma debilidad que ellos estaban experimentando. Porque era humano. Tenía un cuerpo, sí, tenía sueño. Estaba cansado. Y es más, cansado aún cuando él ya sabía lo que se le venía. Y él dice, muchachos, si no oran, van a tropezar. Si no oran, van a estar débiles. Sé que están cansados. Imagínate el estrés que habían vivido. Y todas esas cosas y lo que se venía después. Pero vamos, sé que estás cansado, pero busca a Dios. Sé que estás cansada, pero anda a Cristo. Sé que estás cansado de la vida, pero cuando te encontrás con Cristo, encontrás la vida y la fortaleza. No dejemos de orar. Entonces Jesús tuvo que liberar la batalla solo. No recibió ayuda de los hombres, ni siquiera de los 12 que estaban ahí o los 11, ni siquiera de los 3 que estaban ahí que se durmieron.
Él luchó solo. Cuando iba les decía, pero terminaba orando como solo. Oró por tercera vez y nuevamente estaba solo, pero él estaba en comunión con el Padre. Él estaba diciendo, Padre, si este es el recorrido, lo voy a hacer. Y al final, en el versículo 45, él se levanta y les dice, bueno, muchachos, duerman, ya está. Porque en la oración hay batallas que tenés que orar vos y el Padre. Y en ese momento de la oración nos muestra que Jesús ya había ganado. Ya había paz en su corazón. Ya había sido restablecida en su corazón esa paz y esa fortaleza en la oración. Entonces ya le dice, duerman tranquilos, yo los cuido. Ya pasó la amarga noche, ya pasó el estrés, ya pasó la angustia, ya pasó el dolor, ya pasó la preocupación. Él se levanta después de estar con el Padre y dice, duerman, ya tengo paz, ya vencí. ¿Dónde está Judas? No pregunto cuántos son, sino que vayan saliendo. Porque ganó en oración, en Getsemaní Cristo venció. Él ganó ahí en la oración. Fidelidad, sea constante en su oración. Busque a Cristo. Hay poder en la oración. Crea en la oración, crea en su relación con el Padre. Usted no viene a sentarse a calentar el asiento. Usted viene a conocer al Padre y a vivir una vida de oración. Más en estos tiempos que estamos viviendo. Tercero, lo que podemos aprender, y voy rápido, no quiero. Confianza en el dolor. Marcos da un detalle. Marcos cuenta esta misma historia y dice en el 14:36, Abba, Padre. Él clamó, Abba, Padre. Todo es posible para ti. Y la palabra Abba es una palabra hebrea que habla de confianza. Es como un hijo chiquitito le llama a su padre. Habla de cercanía, de confianza, de estar cerca, de que nada me va a pasar porque estoy con mi papá. Entonces, confía en medio del dolor. Que tu fe no caiga en el medio de la angustia. Confía cuando estás estresado, que Dios está en control. Jesús se dirige a Dios como Padre, de una manera infantil, confiada, íntima, de un hijo pequeño a su Padre. ¿Cómo te dirigís a Dios? Él es tu Padre. Él es mi Padre. Entonces, ahí hablaba Jesús con Dios. Aun cuando no lo entendiera completamente, aun cuando su única convicción era que Dios le empujaba hacia la cruz, Él le decía, Abba, Padre. Esta es la confianza que tenemos que tener. Aunque te enfrentes al desafío más difícil de tu vida, aunque estés, mira hermano, tristemente, una noticia que leí esta semana, que una chica de 24 años se quitó la vida en España. Sin esperanza. ¿Cómo puede ser la muerte una solución? La muerte nunca es solución. La vida es la respuesta. Cristo es la respuesta. No hay agonía humana que te lleve a la muerte. La agonía te tiene que llevar a Cristo. La depresión te tiene que llevar a Él. Dios estuvo ahí en agonía y confió sabiendo que Dios estaba al control. Él dijo, Padre mío. ¿A dónde va a ir un hijo si no es su padre? Jesús no se refería a su padre como de forma dictatorial, como alguien lejano.
¿Cómo es tu relación con Dios? Dios no quiere ser alguien dictador en tu vida. Dios quiere ser tu Padre. Y la única forma de que Dios sea tu Padre es a través de Cristo. Dejar que Jesús entre a tu vida y empezar a vivir una relación con Jesús. Una relación con Él. Aunque no entienda lo que Dios hace, confío en Él. Porque Él es mi Padre. Y ningún padre, si un hijo le pide un agua, le va a dar arena. O pan, le va a dar una roca. Cuarto y último. Valentía para enfrentar. Getsemaní fue todo un proceso para el Señor Jesús. Él aprendió a confiar en ese proceso. Su oración le dio la valentía. Dije el último versículo, Marcos 14:42, me encanta cómo lo detalla. Marcos dice: levantaos, dijo Jesús, vámonos, el que me traiciona se acerca. Hubo un filósofo que decía que este versículo se usó como una frase para demostrar que Jesús intentaba huir porque era de noche. Pero alguien parafraseó este versículo y dijo lo siguiente, que Jesús se refería totalmente lo contrario. Jesús dijo: levantaos, la hora de la oración y la hora del huerto ha pasado, ahora es la hora de la acción. Enfrentémonos con la vida y con los hombres en su aspecto más terrible. Él se levantó con rostro de pedernal, dijo Isaías. Decidido, sin miedo, enfrentando. Él estuvo de rodillas ante Dios para estar firme ante los hombres. Él estuvo de rodillas ante el Padre para fortalecerse y enfrentar la vida misma. Jesús se levantó de esa posición arrodillada para emprender la batalla de la vida. Sí, orá, buscá a Dios, pero levantate y salí. Orá, buscá a Dios, pero enfrentá la situación. De nada sirve que te la pases llorando. Jesús estuvo orando, pero se terminó el tiempo de la oración. Ahora se tenía que hacer cargo de algo. Valiente. Él fue valiente. En la oración una persona se arrodilla para estar delante de Dios. Y después de arrodillarse para estar delante de Dios, eso le da la fortaleza para estar firmes entre los hombres y las circunstancias de la vida. La oración nos hace fuertes para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Él fue valiente. Él se levantó de Getsemaní con valentía. La noche había pasado, la oración había pasado, ahora había fortaleza y fe para enfrentar cualquier situación. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo estás delante de Dios? Me encanta este versículo cuando Jesús dice: levántense, vamos al encuentro del peligro. A Cristo no lo tomaron por sorpresa los sufrimientos. Y Jesús él mismo les dice a sus discípulos: vámonos. No huyamos. Vamos a enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Voy a poder ir al worship team. Puede pasar. El Señor Jesús nos dejó en claro esto, hermanos. La única manera para enfrentar las situaciones, la única manera para enfrentar los problemas y salir vencedor es haber estado en oración y en comunión con Dios. La única manera para ganar es orar y salir. Es que vos tengas una relación con Jesús. La oración transforma tu temor, mi temor, en valentía. Entonces, eso fue Getsemaní. Jesús entró con temor y cargado, pero Él salió con valentía y fortaleza.
Algo pasó ahí. Algo sucedió en Getsemaní. Hay momentos donde no entendemos a Dios. Y tal vez sentís el peso de la prueba o el peso de los problemas de la vida. Te quiero invitar a que te pongas de pie un momento. Tal vez te sentís muy agobiado y cansado hoy. Te sentís las pruebas de la vida te golpean. No hay respuesta. Hasta los que están más cerca no están directamente. La pregunta que te quiero hacer hoy es: ¿cómo vas a responder? ¿Qué vas a hacer con respecto a lo que estás viviendo hoy? Porque la única manera de encontrar valentía, encontrar coraje, encontrar fuerzas es haber estado con Dios. Yo sé que sos fuerte, yo sé que sos una mujer fuerte, que la luchaste siempre, que trabajaste, que diste todo. Yo sé que sos un hombre fuerte, que cargaste con el peso de la familia. Pero llega un momento en que no hay más fuerzas. Llega un momento donde, para no reconocer que sos débil, recurrís al alcohol, recurrís a algún vicio, para no mostrar mi debilidad. Pero el Señor Jesús fue y nos mostró humildad. Cuando había una carga pesada, Él estuvo en su Getsemaní de rodillas delante del Padre. Los discípulos se durmieron, descuidaron la oración, cayeron, pero Jesús no. Él oró, Él se rindió y Él venció. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos en esta tarde. Y si esta es tu primera vez, o ibas a una iglesia y no fuiste y volviste, y tu relación con Jesús está dura, está difícil, y estás alejado de Él. O es tu primera vez, nunca entraste a una iglesia y decís: quiero ver qué es esto, porque la verdad nunca entré. Y tal vez hay peso en tu corazón. Y yo te puedo asegurar que necesitas a Jesús. Él trae salvación al alma y paz al corazón. Entonces, si tu situación es que querés reconciliarte con Jesús o querés aceptar a Jesús en tu vida por primera vez, todo el mundo con sus ojos cerrados, quiero que levantes tu mano bien en alto. No tengas miedo. Si querés abrir tu corazón a Jesús por primera vez, levantar tu mano bien alto. Si querés reconciliarte con Jesús por primera vez, levanta tu mano bien alto. No tengas miedo. Levanta tu mano bien alto. Manténela en alto. Quiero que las mantengas en alto. Y quiero que repitas esta oración conmigo. Que puedas decir: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida. Confieso que sos Dios, que moriste por mis pecados y que resucitaste y me trajiste vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si recibiste una tarjeta, queremos que la llenes, queremos esperarte después, queremos hacer contacto con vos, que te acerques. Pero ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo está tu relación con Jesús? La Biblia dice: todos aquellos que están cargados y trabajados, vengan a mí y los haré descansar. Los discípulos se durmieron, se dejaron llevar por su debilidad. Jesús se fortaleció en oración. Y ahora te quiero invitar que si necesitas fortaleza, que vengas aquí adelante. Fortalecete en el Señor. Vení aquí adelante.
No tengas vergüenza. ¿Necesitas fortaleza? Vení. ¿Necesitas fuerza? Vení. ¿Estás viviendo un Getsemaní duro? ¿Estás viviendo un tiempo difícil en tu vida? Vení. Empezá a practicar la palabra. Empezá a ir a Dios. Si venís acá, cerrá tus ojos, levantá tus manos, decirle: Padre, te necesito. Fortaléceme. Vení. Estás atravesando un momento difícil. Vení. No te quedes sentado. Decís: Señor, quiero ser como vos hiciste. Vos enfrentaste a la muerte con valentía. Yo quiero salir hoy de este lugar con valentía, con coraje, con fuerza, con fe. Vení acá adelante, vamos a orar por vos. Vení a buscar fortaleza y deja que el Espíritu obre en tu vida. Levanta tus manos mientras adoramos un momento al Señor. Vení, queremos orar por tu vida. Queremos orar para que Dios te fortalezca, te aliente. No lo dudes. Si estás ahí, este lugar está abierto. Vení, queremos orar. Señor, gracias porque estamos seguros en ti, Señor. Señor, nos has dejado un gran ejemplo, Jesús, de que en los momentos más oscuros podemos levantarnos con valentía y fortaleza después de habernos rendido completamente delante de ti. Señor, ayúdanos a no escapar, sino a rendirnos delante tuyo, Señor. A humillarnos bajo tu poderosa mano. A reconocer que solos no podemos. Señor, gracias por tu obrar en esta tarde tan hermosa. Bendigo a mis hermanos, mis hermanas. Señor, que ellos se encuentren en Getsemaní, un lugar contigo. Y que cuando salgan sean renovados y fortalecidos, enfrentando la vida como vos enfrentaste la cruz, Señor, en victoria, en triunfo. Señor, gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.